para que no me falle la conexión. Entonces, chicos, cualquier cosa, ustedes me preguntan nomás por el chat o por el micrófono. Em, Vamos a hablar entonces hoy día de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Vamos a hablar un poquito tratando de explicar de manera muy general la etiopatogenia de estas enfermedades y vamos a ver las principales características de algunas de ellas. Ya, primero que nada, vamos a recordar qué son las enfermedades autoinmunes. Ya, va a ser cuando nuestro sistema inmune genera una respuesta que va a atacar a nuestros propios tejidos. ¿Ya? ¿Y por qué se produce? Porque se pierden los mecanismos de tolerancia que existen. ¿Ya? Recordemos que hay mecanismos de tolerancia tanto a nivel central como a nivel periférico. ¿Ya? A nivel central respecto a lo que ocurre en el timo, en la médula ósea y a nivel periférico en los tejidos periféricos. ¿Ya? Por ejemplo, viene a grandes rasgos que se genere apoptosis de linfocitos que son autorreactivos. Autorreactivo quiere decir que reconocen antígenos propios, ¿ya? O inducir un estado de anergia en estos linfocitos, ¿ya? Anergia es un linfocito que no responde a los estímulos, ¿ya? eh, o, por ejemplo, esconder moléculas coestimuladoras que son necesarias en la presentación de antígenos que se realiza a los linfocitos, entre otros mecanismos. ¿Ya? Entonces, eso se pierde y entonces se va a generar esta respuesta inmune contra antígenos propios o autoantígenos. Ya estas enfermedades autoinmunes podemos tener sistémicas cuando afectan a distintos órganos o tejidos, ¿ya? Como ya hemos visto el semestre pasado, el síndrome de Sjögren, que recordemos que principalmente afecta a las glándulas salivales, a las glándulas lagrimales, ¿ya? Glándulas exocrinas en general, pero que también puede tener manifestaciones extraglandulares, ¿ya? O, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, que lo vamos a ver en esta clase y que tiene manifestaciones bien variadas. ¿Ya? Y otras pueden ser específicas, ¿ya? Como dice ahí, afectan un órgano o un tipo celular en específico, ¿ya? La tiroiditis de Hashimoto, que es algo relativamente común, como lo dice su nombre, afecta la tiroides solamente, ¿ya? O, por ejemplo, como dice acá, púrpura trombocitopénica autoinmune afecta a las plaquetas. ¿Ya? Enfermedad de Graves produce hipertiroidismo, ¿ya? O sea, afecta a la tiroides también, ¿ya? La tiroiditis de Hashimoto produce hipotiroidismo. La diabetes mellitus tipo 1, si se acuerdan, ataca a las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Y así otros ejemplos. ¿Ya? Y este es un esquema que nos muestra diferentes enfermedades autoinmunes y yo creo que a lo largo del curso del año pasado, de este, ya hemos hablado de varias de ellas y algunas son relativamente frecuentes.
¿ya? Por ejemplo, ya hemos conversado del vitiligo, yo creo que se recuerdan de las manifestaciones. El semestre pasado hablamos del pénfigo vulgar, ¿ya? Ahí dice, entre otras enfermedades vesículo-ulcerativas. Recordemos que ahí cabe el pénfigo vulgar, como les decía, el pemfigoide de membranas mucosas, ¿ya? Acá la diabetes mellitus tipo 1, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el Sjögren. Yo les puse en algunas las siglas, otras como que se entiende bien clarito qué dice en inglés. En la tiroides, como estábamos conversando, la enfermedad de Graves, que produce hipertiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo, ¿ya? A nivel del sistema digestivo también tenemos algunas que son relativamente frecuentes, la enfermedad celíaca, ¿cierto? Las personas que son intolerantes al gluten, yo creo que esa también la han escuchado. La enfermedad de Crohn, que conversamos la clase anterior, ¿cierto? Y bueno, entre otras. Ya. No sé si entre los 24 que somos, conocen a alguien que tenga alguna enfermedad autoinmune y cuál. Si lo pueden manifestar por el chat. ¿Ya? Esto es solo para ver más o menos qué tan frecuentes son. Ya, si conocen a alguien cercano, algún familiar, amigo, lupus, perfecto. Ya, yo voy a poner una también que conozco. Lupus, mi sobrino y joven, lupus eritematoso sistémico o el lupus discoideo, un amigo, hepatitis autoinmune, perfecto. O sea, que lo mencione, sí. Mira, y tan joven, el eritematoso sistémico. Enfermedad de Crohn. ¿Ya? Bueno, ahí sacamos por lo menos 4 de 25 que mencionamos. Ya se fijan que es algo relativamente común. Por eso es bueno que nosotros tengamos como alguna claridad general de estas enfermedades. Ya, por ejemplo, la enfermedad de Crohn comentamos la semana pasada de manifestaciones a nivel del tracto digestivo, ya, por ejemplo, dolor abdominal, diarrea, a veces se puede perder sangre en las deposiciones, ya. También hablamos de las precauciones que teníamos que tener en casos de hepatitis. Eh, Vitiligo quizás lo más relevante es la manifestación cutánea, ¿ya? Y lupus lo vamos a ver ahora. Ya, entonces son relativamente frecuentes, como lo ilustramos recién. Ya se describe que está entre 3 a 5% en países desarrollados. Son crónicas y progresivas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente siempre la va a tener. ¿Ya? Los tratamientos que se realizan no tienden a curar la enfermedad, sino que a controlarla. Y a medida que pasa el tiempo, progresa. ¿Ya? Ahora, obviamente que sin tratamiento progresa mucho más. ¿Ya? Si el paciente tiene un buen control y la enfermedad no es tan severa, se puede mantener en general bien a raya, ¿ya? Y alternan episodios de remisión y de recidiva, ¿ya? O sea, recidiva que a veces van a tener crisis, ¿ya? Y remisión pueden ser incluso periodos largos de tiempo, ¿ya? Dependiendo de la enfermedad, varios años sin que se
sin que se manifieste y sobre todo si el paciente tiene un buen control de su enfermedad. ¿Ya? La etiología es multifactorial. Vamos a ver que intervienen tanto factores genéticos como ambientales y hormonales. ¿Ya? En cuanto a la susceptibilidad genética, va a haber una mayor incidencia en individuos que porten polimorfismos genéticos. ¿Ya? Un polimorfismo es una determinada variación en el gen, en ciertos genes. ¿Ya? ¿Qué genes? Especialmente los genes HLA. ¿Ya? Eso es por la sigla en inglés. ¿Ya? Yo ahí les puse lo que significa en español, antígenos leucocitarios humanos. ¿Ya? Generalmente uno estas siglas en inglés que las ocupa, las tiene que, por lo general, leerlas al revés. ¿Se fijan? Si lo vemos al revés, HLA. ¿Ya? ¿Y qué son estos genes HLA? El complejo de histocompatibilidad mayor en humanos. ¿Ya? Que recordemos que son moléculas necesarias para realizar la presentación de antígenos. Y también varios genes no HLA que intervienen en la respuesta inmune y solo los voy a mencionar más adelante a la pasada, no para que se los aprendan. ¿Ya? ¿Dónde están los genes HLA? En el brazo corto del cromosoma 6. ¿Ya? Eso tampoco es necesario que se lo aprendan. Y entonces, como les decía, distintos polimorfismos, ahí está como redundante. Eh, Polimorfismos genéticos nomás se asocian con distintas enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Y yo les puse ahí una estrellita en los que son más frecuentes, sobre todo polimorfismos a nivel del HLA clase 2 en los segmentos de Q y de R, ya que intervienen en las respuestas de los linfocitos TCD4. ¿Ya? Acá un ejemplo de esta susceptibilidad genética en síndrome de Sjögren. ¿Ya? Acá tenemos a los genes HLA, que son estos de acá arriba, que generan susceptibilidad. Ya se fijan, la mayoría son polimorfismos a nivel del HLA clase 2 en el segmento DRB. ¿Ya? También estos genes no HLA, que está interleuquina, etcétera, no es necesario que se los aprendan. Es solo para que sepan que existen. E incluso alteraciones epigenéticas. Ya ciertas metilaciones en el ADN, acetilaciones, etcétera. Ahora, la mayoría de las enfermedades autoinmunes se van a deber a distintos genes, ¿ya? O sea, no basta con que una persona sea portador de solo uno de estos polimorfismos. Ya, sino que la gran mayoría se deben a varios polimorfismos en distintos genes, ¿ya? Hay algunos pocos ejemplos de enfermedades genéticas que se deben a un gen en particular, ¿ya? Pero que son poco comunes y en realidad no se manifiestan, no tienen mayor relevancia en cuanto a manifestaciones en cavidad oral, así que no, ni las vamos a mencionar. Y hay algunas enfermedades autoinmunes que comparten los mismos polimorfismos genéticos, ¿ya? Por lo tanto, un individuo puede tener distintas enfermedades autoinmunes y miembros de una misma familia pueden tener distintas enfermedades autoinmunes, ¿ya? O sea, yo podría tener un familiar con artritis reumatoide y que su hijo, por ejemplo, tuviese lupus.
solo por dar un ejemplo. Y esto tampoco es para que se lo aprendan, pero que nos refleja que distintas enfermedades autoinmunes pueden compartir ciertos genes. ¿Ya? Por ejemplo, son las mismas abreviaciones del cuadrito del esquema que les puse, que les comentaba anteriormente. ¿Ya? Por ejemplo, ahí dice que la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la diabetes tipo 1 comparten polimorfismos en estos genes. ¿Ya? Esto no es necesario para que se lo aprendan, es solo para reflejar lo anterior. ¿Ya? Y bueno, y además muestra los genes no HLA que les estaba comentando. Ahora, la susceptibilidad genética, como dice ahí, no suele ser por sí sola la causa de la enfermedad. ¿Ya? Es un factor relevante, sí, pero también intervienen factores ambientales, ¿ya? Que van a causar daño tisular, inflamación y que pueden activar a los linfocitos autorreactivos. Y estos factores ambientales pueden ser tanto infecciosos como no infecciosos. ¿Ya? ¿Cómo actúan los factores infecciosos? Un mecanismo que siempre se ha descrito es el mimetismo molecular. ¿Ya? Y eso quiere decir que antígenos microbianos tienen una similitud en su composición con antígenos propios, ¿ya? Entonces se produce una respuesta cruzada, ¿ya? Las células inmunes, los linfocitos, reaccionan a esta infección y por una reacción cruzada, ¿cierto? También van a ir a atacar a los tejidos o células que tengan estos antígenos similares. ¿Ya? Ahí está esquematizando, ¿cierto? Como representado así en ese triangulito el antígeno, ¿ya? Y lo representa con el mismo triangulito en, como autoantígeno. ¿Ya? Y estas son algunas de las de virus, bacterias que se han postulado que tendrían relación con algunas enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Aunque nunca ha estado como tan claro eso. También actuarían a través de una regulación al alza en la expresión de coestimuladores presentes en las células presentadoras de antígeno. ¿Ya? Si recordamos de clases anteriores, un linfocito T por sí solo no es capaz de reconocer un antígeno, ya necesita que una célula presentadora se lo presente, valga la redundancia, ya a través de complejos de histocompatibilidad. Pero eso no solo es suficiente, sino que también necesita un coestimulador, ya que es este que está mencionado acá, el B7. Y ese lo reconoce el, el linfocito T a través de este receptor. ¿Ya? Entonces, un mecanismo de tolerancia que yo les había mencionado al comienzo era disminuir la expresión de estos coestimuladores y así si hay un linfocito autorreactivo no va a responder. ¿Ya? Pero ante una infección, ¿cierto? Puede aumentar la expresión de estos coestimuladores y se pierde la energía. Y entonces el linfocito autorreactivo, o sea, el linfocito que estaba enérgico, se vuelve autorreactivo. ¿Ya? Y otros mecanismos, también relacionados con infecciones, es que esta respuesta inmune puede alterar la estructura de antígenos propios
¿ya? Y por lo tanto se van a volver desconocidos. eh, Puede dañar tejidos y liberar antígenos que normalmente están ocultos del sistema inmune, ¿ya? Por ejemplo, en los testículos. eh, y variaciones en el microbioma intestinal y de otros tejidos también se asocian a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo en las enfermedades inflamatorias intestinales que comentábamos la clase anterior, ¿ya? La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Y de hecho, tal en las implicancias del microbioma intestinal, por si lo quieren ver. ¿Ya? No específicamente respecto a enfermedades autoinmunes, ¿ya? Pero sí todas las implicancias que tienen la salud general, conexiones con el sistema nervioso central. Yo lo encontré bien interesante. ¿Ya? Y como les decía al principio, también tenemos factores no infecciosos que van a intervenir. Por ejemplo, el tabaquismo en la artritis reumatoide, la luz ultravioleta, en el lupus eritematoso sistémico, ya tanto como desencadenante de la enfermedad en sí, como después gatillante de episodios en que se exacerba o en que hay recidivas. ¿Ya? ¿Por qué se cree? Porque la luz ultravioleta produciría daño en el ADN de las células, ¿ya? Y se generarían autoanticuerpos contra componentes del núcleo. Fármacos también, el gluten, en el caso de la enfermedad celíaca, yodo, déficit de vitamina D. Todo eso se ha postulado. Y factores hormonales, ¿de qué forma actuarían? Probablemente, como ven acá, muchas de estas enfermedades autoinmunes son muchísimo más comunes en las mujeres. ¿Ya? Por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, el lupus, el Sjögren, entre otras. ¿Ya? Entonces se creen que en las mujeres intervienen factores relacionados con el nivel de estrógenos, eh, que son más altos o incluso que se pierden cuando debutan en la menopausia, ¿ya? O niveles de testosterona, que son menos comunes, o sea, son más bajos en las mujeres. Qué curioso la alumna que comentaba del sobrino, ¿no? Porque el lupus es mucho más común en mujeres, ¿ya? Quizás hay factores genéticos que son relevantes ahí. Y este cuadrito es un resumen de todo lo que habíamos comentado, ¿ya? Acá, ¿cierto? Los mecanismos de tolerancia que dijimos a nivel central, timo, médula ósea, también a nivel periférico, por si falla la tolerancia central, ¿ya? Otras en relación a un tipo especial de linfocito que son los T reguladores. Y si se pierde todo esto, em, lo que vemos acá, se pueden generar autoanticuerpos, linfocitos T y B autorreactivos, ¿ya? Y a esto le sumamos la predisposición genética y factores ambientales, ¿ya? Predisposición genética, sobre todo genes HLA, pero no los únicos. También no HLA y cambio epigenético. Factores ambientales que van a intervenir, infecciosos, no infecciosos.
¿ya? Entonces se pierde la tolerancia y las células inmunes van a atacar a nuestros propios tejidos. ¿Ya? Y dijimos que las enfermedades autoinmunes podían ser organoespecíficas o sistémicas. ¿Ya? Ahora, siempre, como dice ahí, hay un grado de autoinmunidad fisiológico, ¿ya? Pero que no llega a causar una enfermedad autoinmune en sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se logra mantener una cierta homeostasis, ¿ya? De cierta forma, no se llega a producir un daño excesivo. ¿Ya? Mecanismos de daño tisular vamos a tener que pueden actuar a través de las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 que es la mediada por anticuerpos. Ya, ejemplo clásico para que recordemos el pénfigo vulgar, que se generan anticuerpos contra componentes de los desmosomas. Reacciones de hipersensibilidad tipo 3 cuando se depositan complejos inmunes. Ahí el ejemplo clásico es el lupus. Y tipo 4 cuando es mediada por células T. ¿Ya? Y el ejemplo clásico, la diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide. Y en este cuadrito nos muestra lo que estábamos comentando. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice autoanticuerpos, ¿ya? Que van a generar el daño. ¿Ya? Por ejemplo, autoanticuerpos pueden activar a la tiroides y generar la enfermedad de Graves, ¿ya? Que produce hipertiroidismo, ¿ya? O pueden bloquear la acción de la acetilcolina y generar una enfermedad que se llama miastenia gravis, ¿ya? Acá clásico el depósito de los complejos inmunes en el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Que se van a depositar en distintos tejidos. Y acá el daño mediado por los linfocitos T citotóxicos, ¿ya? En el caso de la diabetes tipo 1. ¿Ya? También podríamos tener citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y estos autoanticuerpos nos pueden servir para el diagnóstico. ¿Ya? Acá yo puse un solo ejemplo respecto a los anticuerpos antinucleares, que por su sigla en inglés se abrevian ANA. ¿Ya? Y como vemos acá, estos ANA pueden estar positivos en distintas enfermedades. ¿Ya? Y pueden orientar el diagnóstico. ¿Ya? Tienen alta sensibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del lupus eritematoso sistémico, vean lo alto que se presenta en casi todos los pacientes. ¿Ya? Lo mismo en la hepatitis autoinmune. Pero tiene baja especificidad, ¿ya? Porque como vemos acá, está positivo, puede estar positivo en distintas enfermedades y como dice acá, incluso en personas sanas. ¿Ya? Por lo tanto, el diagnóstico, que generalmente es cierto, no lo hacemos nosotros como dentistas, sino que el médico, dependiendo de qué enfermedad se trate, considera criterios diagnósticos, ¿ya? O sea, varios parámetros en un contexto de qué manifestaciones presenta el paciente. ¿Ya? O qué otros exámenes son también necesarios. ¿Ya? Por ejemplo, en el Sjögren ya hemos visto que se tienen que cumplir ciertos criterios de acuerdo a manifestaciones, exámenes. ¿Ya? Porque quizás si nos hacemos
nos evaluáramos el ANA entre los 32 que somos, quizás a alguno le va a salir positivo, probablemente en una baja titulación, y eso no va a significar que tenga una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Y acá ejemplo de autoanticuerpos que que pueden estar presentes en el Sjögren. ¿Ya? El más consistente es el anti-Ro o también llamado anti-SSA. ¿Ya? Como ven ahí, está presente entre un 50 a 70% de los pacientes con Sjögren. ¿Ya? Ahora, no es en el 100%. ¿Ya? Por eso es que también el reumatólogo en este caso evalúa otros exámenes. ¿Ya? Por ejemplo, la biopsia de glándula salival, ¿ya? Que se toma de la mucosa del labio inferior, ¿ya? O pruebas oculares, ¿ya? El test de Schirmer, tinciones, porque como vemos acá, no hay uno que sea 100%, que ocurra en todos los pacientes, ¿ya? Entonces, por eso uno considera criterios, ¿ya? No sé, Juanito, si dejamos hasta acá para hacer el corte. Sí, justo te iba a decir, porque ya queda casi un minuto y medio, entonces dejemos hasta acá, cambiamos de sesión y continuamos en la otra. Ya, súper.